Vamos a invitar al primer ponente, que es el doctor Leonardo Arévalo, de Colombia, por favor. Él nos va a dar, el título del trabajo es Determinantes en la calidad de vida en personas viviendo con VIH, resultados de las aplicaciones de inventario de calidad de vida y salud INCAVISA en una muestra colombiana. Gracias, Adelante, doctora. doctor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Realmente por cosas de la vida hemos coincidido el doctor Otto y yo en horarios. Uno de los trabajos que él ha mencionado, yo hoy lo voy a profundizar, es el que precisamente realizamos en la institución Infectoclínicos. Este estudio viene desde el 2020, entonces, bueno, creo que él me ha ahorrado bastantes minutos, pero pues vamos a aprovecharlos precisamente para profundizar sobre ellos. Este es el título de nuestra, a ver, ¿cómo es este de? Ya, listo. Este es el título de nuestro estudio. Muchas gracias al Comité Científico por aceptar la publicación, la puesta en escena para los pósters orales. Este se llama Determinantes en calidad de vida en personas viviendo con VIH, resultados de la aplicación de inventario de calidad de vida y salud INCAVISA en una muestra colombiana. Como les comentaba el doctor Otto, después de esa investigación sobre los diferentes instrumentos, que como vieron hay demasiados, y no nos hemos unificado en uno solo porque todos muestran diferentes esferas sobre lo que es este fenómeno social y cultural, que podemos decir del constructo de calidad de vida, se hizo una profundización sobre el INCAVISA. A quienes ven ustedes en la diapositiva derecha, al lado de la diapositiva derecha, es el equipo de psicología. Tenemos una serie de profesionales. Está el psicólogo cabeza del área, tenemos estudiantes de una universidad de Bogotá, de la Universidad de los Andes, y durante el transcurso de estos 4 años que duró el estudio, hubo bastante participación del área y en cabeza del doctor Otto como director científico de la IPS. Bueno, entonces a ver si Eso, ahora sí. Bueno, pero entonces, ¿qué es calidad de vida? La doctora Mónica Gómez hoy sí nos hablaba sobre el instrumento del OCTV y tuvo un momento con nosotros de 1 hora en la cual nos explicaba los diferentes abordajes que se hacían y comprendíamos allí que no solo se trata de cómo se percibe, si hay diferentes características que pueden generar en el paciente una percepción diferente de la calidad de vida. Nos mencionaba sobre los medicamentos cuando venían coformulados y podríamos decirlo, en una polimedicación a pasar a una sola tableta, pero nosotros quisimos avanzar un poco más y quisimos conocer cuáles eran los determinantes biopsicosociales que podían afectar esa percepción de calidad de vida de los pacientes. También es muy cierto que los pacientes a lo largo de la historia del VIH no tienen la misma experiencia. Hace 20, 25 años, cuando la lipoatrofia era evidente, cuando las secuelas neurológicas de una infección oportunista estaban presentes en mayor incidencia para esa época, muy diferente a la que viven las personas hoy en día cuando son diagnosticados en años de una juventud. Entonces no han tenido ese mismo camino de vida, donde ya ahora sí solo hay una sola tableta, donde no hay tantos efectos secundarios o no hay que lidiar con cambios precisamente por alteraciones de sueño, por depresión, todo lo que nosotros conocimos dentro de todo lo que era el manejo farmacológico. Y pues lo otro que también podemos nosotros llegar a tratar de descubrir es porque en nuestro modelo de salud nosotros entendemos que si damos todas las herramientas en salud para que el paciente esté con un medicamento, esté asistiendo todos los meses, leemos los laboratorios, esté en un programa integral con atención de psicología, nutrición, químico farmacéutico, va a tener una muy buena calidad de vida. Sin embargo, para los pacientes, cuando no asisten, cuando solo van por el medicamento, tenemos una situación en la que tenemos que nosotros mismos preguntarnos y debatir si calidad de vida para ellos es lo mismo que para nosotros. Muy posiblemente calidad de vida para un paciente es no tener que asistir a la institución en salud, que sea visto por telesalud, que le lleven los medicamentos a la casa y para eso él es perfecto, pero nosotros no lo entendemos así. Este es un abordaje que hacemos nosotros, un enfoque que hace la institución. Estamos viendo
todas las esferas del Incavisa, que como les comentaba fue el instrumento que se decidió utilizar del año 2009, se llama Inventario de Calidad de Vida y Salud, es español. Se realizaron 57 preguntas, tienen opciones de 1 a 5 para escoger. Hubo un acompañamiento tanto de los estudiantes, inicialmente se hizo con una invitación virtual y posteriormente sí se hacía presencial. Entonces, como les decía, es multidimensional, está validado en un contexto latinoamericano y el componente específico en salud fue validado en personas con VIH. Estas eran las dimensiones que tenía este instrumento: preocupaciones, desempeño físico, aislamiento, percepción corporal. Creo que hubo alguna pregunta sobre, el doctor Arduino nos hablaba sobre la percepción corporal en su labor, en sus actividades cotidianas. Eso fue preguntado en este instrumento. El manejo del tiempo libre, la vida cotidiana, redes sociales. Este instrumento es del año 2009, cuando se comenzó la construcción de la validación interna, y bueno, más ahora tiene una aplicabilidad con todo lo que son redes sociales dentro del Internet. Relación con el médico, sobre lo cual queremos hacer un hincapié. Esta es cómo se llegaba a los pacientes. Se consideraba una encuesta de bienestar. Los criterios de inclusión, obviamente el diagnóstico, que fueran mayores de edad y que no tuvieran otras patologías dentro de la misma institución, ya que allí vemos pacientes que son manejados para hepatitis B, hepatitis C, infectología general, y hay pacientes para PrEP. Entonces ellos fueron de los criterios de exclusión. Esta diapositiva ya la vieron, pero lo quiero aquí enfatizar. Se realizó el estudio desde el 2020 hasta el 2024, se obtuvieron 756 personas con la respuesta al cuestionario, un 93% eran hombres. Hubo un rango de edad de 18 a 77 años con un promedio de 40. Había dos situaciones: una era la calidad de vida percibida y la otra la ponderada. La percibida era simplemente la pregunta de cómo siente que es su calidad de vida. Eran las preguntas 1 a 6 del cuestionario, y el resto pues, se hacía por los estadísticos, que ya les voy a mostrar. Bueno, aquí importante es que lo que nos muestra precisamente la gráfica de la derecha es esa calidad de vida percibida por el paciente. Entonces ven ustedes cómo se va hacia la tendencia hacia la derecha. Ya les voy a desmenuzar esa gráfica para que la vayamos viendo en toda la relación. La distribución de puntajes, esto lo que nos muestra es cuántas personas respondieron a cómo percibían su calidad. Entonces vemos ahí que muy alto, 110 personas, el 14.5, alto, el 48.8, y bajo y muy bajo, está entre el 9 y el 3%, con casi 100 personas que respondieron. Bueno, el coeficiente de correlación de Spearman, quiero recordarles que mide la dirección y fuerza en una relación monótona entre dos variables, es decir, entre más alta sea una, más alta será la otra. Entonces aquí lo que se analizaba era cuál era esa variable y mirar si tenía una mayor calidad de vida. Estamos viendo aquí en color verde lo que fue positivo, los valores positivos, y que tenía una significancia estadísticamente adecuada, todos con una P de menos de 0.01, y lo ven ustedes entre desempeño físico, precisamente, entre familia, entre relación con el médico y relaciones sociales. Y redes sociales. Entre más cerca al 1 es que hay una mayor fuerza de relación. Aquí los vamos a ver ya distribuidos. Entonces lo que estamos viendo es cómo hacia la derecha la gráfica me muestra que ante más preocupaciones había una tendencia a que se afectara mucho más la calidad de vida. Esto pues, como lo discutimos, no era nada que no supiéramos de otros estudios, pero precisamente los que veíamos eran donde se mostraba una mayor relación. El mejor desempeño era laboral, el cómo ellos no ven afectada su cotidianidad por tener el diagnóstico de VIH, por tener que asistir a CITs. Ante un mejor desempeño pues no había afectación en la calidad de vida.
Sí se observó una relación negativa en el aislamiento, o sea, ante un mayor aislamiento que nosotros siempre como que tratamos de conciliar con el paciente si realmente necesita decirle a otra persona, hace parte de su decisión personal de si quiere compartir el diagnóstico, pero lo que vimos en el estudio es que sí realmente el comentarle a algún miembro de la familia, precisamente esas redes sociales estaban también dadas por compañeros, por amigos que con el cuales pudiera hablar, digamos que hacer esa catarsis o soltar ese peso de lo que es el diagnóstico de VIH y los ayuda a mejorar su calidad de vida. Hay una peor percepción, sí, con lo que es el diagnóstico en las primeras etapas. La función cognitiva, como se ve alterada. Hay una actitud para el tratamiento que, como ustedes ven, hay una dispersión, estos son gráficos de dispersión, en los que se ve afectado, pero la actitud ante el tratamiento no se veía relacionada con el número de pastillas. Tengo 3 diapositivas más para mostrarles. Este es el del apoyo familiar que les había dicho. El tiempo libre que podían utilizar sin estar pensando en las consecuencias del diagnóstico de VIH. Y quiero mencionarles sobre uno que quedó al aire, que era la dependencia médica. A pesar de que podemos ver que ante una mejor relación médico-paciente hay una mejor calidad de vida, eso tiene un análisis diferente, el que realizamos, y es que el paciente traslada todo el peso del cuidado de su salud al médico, ¿sí? Entonces no hay una autogestión, no hay, digamos, un deseo de conocimiento de qué herramientas tiene, sino es solo lo que le manda el médico. Entonces si me cambian el médico, no, porque yo quiero es siempre con esta persona que ya le tengo confianza, que es otra de las aristas de esta relación, pero sí lo que comenzamos a ver es que puede llegar a ser un arma de doble filo esta mejor relación. Bueno, estas son las que ya les había mencionado. Y en conclusiones y discusión, lo que generó el equipo de psicología de la institución era que precisamente teníamos que incorporar a todo lo que es el acompañamiento al paciente como un aliado, tanto estratégico en salud como individual, la necesidad de promover el apoyo social y familiar, obviamente individualizando a cada uno, pero no dejándolo de lado como simplemente que no le quiere decir a nadie, porque ese aislamiento también va a afectar a largo plazo la calidad de vida. La autogestión en el modelo de atención para la institución hace parte en el mapa estratégico, la calidad de vida como un proceso transversal, y así hemos tratado de que los pacientes tengan una autogestión en esa atención que tiene. La construcción del proyecto de vida, o muchas veces la reconstrucción, y la intervención que tenemos sobre el estigma y el autoconcepto después del diagnóstico de VIH. Listo, muchas gracias. Bien, buenas tardes. Por situaciones de tiempo vamos a dar paso a la siguiente presentación, por favor. Bueno, muchas gracias por permitirme estar hoy. Mi nombre es Yamile Balivián. Voy a presentar resultados de nuestra revisión sistemática viva, en este caso para vacunas chikungunya. Bueno, para empezar, solamente quiero recordarles que este virus es transmitido por mosquitos y que representa actualmente una amenaza emergente para la salud pública global. Hay países, como podemos ver en el mapa, que son endémicos, por ejemplo en nuestra región Brasil, y otros países muy distribuidos en ese mapa que estamos viendo ahí adelante, que tienen presencia epidémica de esta enfermedad. La enfermedad provoca fiebre, dolor, y lo que cabe mencionar es que en algunos casos este dolor articular puede volverse crónico, generando alta morbilidad. Bueno, a partir de 2010, reconociendo la carga de enfermedad que genera chikungunya, y sabiendo además que ya se conocen que hay más de 7 millones de casos reportados, se empezaron a desarrollar productos vacunales. Y en la actualidad existen múltiples vacunas candidatas. Bueno, en el contexto de la creciente evidencia que está surgiendo, en el año 2023 empezamos una revisión sistemática viva para estudiar las vacunas y los candidatos vacunales para el virus chikungunya. El objetivo de mi presentación de hoy es solamente caracterizar el perfil de seguridad e inmunogenicidad de la vacuna IXCHIQ, que es la vacuna producida por Valneva y que fue la primera vacuna aprobada en el mundo en el año 2023, a fines de ese año, y la única que está disponible en nuestra región.
Bueno, no voy a extenderme mucho en los métodos porque mi compañero esta mañana ya les comentó cómo realizamos este trabajo. Simplemente les quiero recordar que este es un subanálisis y que a diferencia de cómo empezamos este proyecto enfocándonos principalmente en mujeres embarazadas y en niños, actualmente evaluamos poblaciones que incluyen gestantes, niños, adolescentes y adultos. En este caso, las fuentes van a ser ensayos clínicos, estudios observacionales y contamos también con datos de farmacovigilancia activa. El periodo de búsqueda, bueno, es hasta la fecha, quiero resaltar esa parte que tenemos búsquedas que se realizan cada 15 días y obviamente seguimos metodología Cochrane y directrices Prisma. En este caso también voy a presentar una evaluación de la certeza de la evidencia realizada con el método GRADE. Algo para destacar y que a diferencia de revisiones sistemáticas previas que realizaba nuestro equipo, actualmente estamos incorporando el uso de inteligencia artificial. Y esto es de gran utilidad, ya que, como podemos ver, cuando nosotros empezamos los trabajos, no funciona, sí, bueno, les voy a pedir que miren el número que dice 1122, los artículos elegibles suelen ser de volúmenes muy elevados, en este caso más de 1000, y finalmente los artículos incluidos con datos clínicos para estas vacunas son solamente 19. Eso implica que tenemos un grupo grande de investigadores que está analizando toda esta evidencia. Y bueno, ya enfocándonos en los resultados, para el caso de la vacuna IXCHIQ, que como les mencionaba es producida por Valneva y que fue desarrollada en una plataforma de virus vivo atenuado, contamos con 5 estudios en este análisis que fueron desarrollados en 3 países y como pueden ver, resaltado en un cuadro naranja, contamos con información de más de 47.000 personas vacunadas. Pero si miramos con detalle la tabla 1, donde se ven las características basales de estos estudios, vamos a ver que la mayoría son ensayos clínicos y que, a diferencia de todo lo que veníamos diciendo de este enfoque en niños y en otras poblaciones más clave, solo contamos con datos de 502 adolescentes en este análisis. Y algo muy importante para destacar, que si ustedes ven la tabla, hay datos de seguridad, hay datos de inmunogenicidad, pero yo les comenté anteriormente que estamos hablando de una vacuna que ya ha sido aprobada tanto por la FDA y la EMA. Pero a pesar de eso, ningún estudio evaluó la eficacia clínica. Y esto se debe a que en el año 2023, para la aprobación y para la realización de estos estudios, debido a las características de la enfermedad y de estos brotes que se desconoce dónde van a ocurrir, la FDA aceptó los marcadores de seroprotección como un proxy de eficacia. Y bueno, ya enfocándonos en los resultados, vemos que para los adolescentes tenemos datos de población seronegativa y seropositiva. Eso quiere decir que hay datos de personas que nunca estuvieron en contacto con el virus y datos de personas que ya habían tenido contactos previos con el virus de chikungunya. En el caso del recuadro azul podemos ver que son los datos de los seronegativos, los datos de seguridad para eventos adversos como artritis, fiebre, cefalea, mialgia, rash, que tienen relación con la plataforma de esta vacuna, que es virus vivo atenuado, que al compararse con los resultados de pacientes seropositivos vemos que los pacientes seronegativos presentan un riesgo muy incrementado de presentar estos efectos adversos. Por ejemplo, mencionamos fiebre en el cuadro azul superior, donde vemos que cuando comparamos personas vacunadas contra aquellos que recibieron placebo, estos tienen 11 veces más riesgo de presentar, en este caso, el evento fiebre. Bueno, así también con los demás resultados. Y por otro lado, vemos en la parte inferior los resultados de seroprotección, donde podemos ver que si se compara a las personas vacunadas con aquellas que recibieron placebo, la seroprotección es importante. También vemos ahí similares resultados de seroconversión. A la izquierda pueden ver la evaluación de la certeza de la evidencia, que debido a que presentamos un único estudio, es tendiente a moderada baja. En adultos contábamos con un N mucho mayor, pero a pesar de ello, si vemos el cuadro y el recuadro azul que están observando ahí, no contamos con datos de pacientes seropositivos. Esto se debe a que los estudios pivotales se realizaron en países no endémicos, como Estados Unidos y en Europa. Así que también podemos observar que los eventos adversos se producen, mejor dicho, hay mayor riesgo para las personas seronegativas, y en el caso de fiebre, en este caso podemos ver que una persona seronegativa que recibe
recibe la vacuna IXCHIQ puede tener 17 veces más riesgo de presentar este evento adverso. Así que es algo a destacar. Y con respecto a la seroprotección y la seroconversión en la parte inferior, podemos ver que también es muy alta. Pequeño ahí, pero lo podemos ver, seguramente ahí en la pantalla grande lo van a observar. Como esta vacuna se aprobó en el año 2023, a la fecha ya contamos con datos de farmacovigilancia. Este año, en mayo, se presentaron datos de más de 40.000 personas vacunadas. El primer país que está implementando esta vacuna es Francia, donde se identificaron 17 eventos adversos graves e incluso una muerte. Esto llevó a que se suspendiera la aplicación de la vacunación en personas mayores de 60 años, que había sido la población principalmente afectada. Sin embargo, en julio de este año, después de un análisis de la evidencia, esta suspensión se levantó y actualmente esta vacuna sigue siendo aprobada y es aceptada para su implementación en personas a partir de los 12 años, sin discriminación de edad. Y bueno, finalmente me parece importante destacar que nuestra revisión aporta evidencia actualizada y sólida que está disponible en línea para cualquier persona que quiera acceder a ella. Esta vacuna IXCHIQ muestra buena inmunogenicidad, la reactogenicidad es mayor en las personas seronegativas, esto es importante destacar, y aún hay muy pocos datos en adolescentes. No se cuenta con evidencia en niños ni en gestantes, no hubo mujeres que, obviamente porque es una vacuna virus vivo atenuado, no en los ensayos clínicos ninguna mujer recibió vacunas, pero sin embargo sí hay datos de embarazos que ocurrieron durante los estudios, que no presento hoy. Y algo muy importante es que no hubo ensayos con eficacia clínica como desenlace. Así que esto hace que, si bien las altas tasas de seroprotección son prometedoras, sepamos que se necesitan más datos de la vida real y en países endémicos. Nuestra revisión sistemática obviamente busca favorecer la implementación de las vacunas, particularmente de las vacunas obviamente aprobadas a nivel global, pero sobre todo en nuestra región. En la actualidad, la vacuna para virus chikungunya se está dando principalmente como vacuna para viajeros. Y como vimos en la primera diapositiva, en nuestra región hay brotes y hay países endémicos. De hecho, la vacuna está aprobada en Brasil, pero aún no se ha empezado con la implementación. Bueno, quiero agradecer al equipo que realiza este trabajo. Somos un equipo de más de 25 personas desarrollando todas estas plataformas y obviamente quiero agradecer al taller y a Vila y al comité científico por permitirnos presentar nuestros resultados. Obviamente estas revisiones sistemáticas después se pueden ver en papers y demás, pero para nosotros es importante este concepto de revisiones sistemáticas vivas que permite que cualquier profesional pueda acceder a los resultados de manera simple, sencilla y bastante, si pueden navegar nuestra página, bastante accesible. Muchas gracias. Gracias, doctora Yamile. Le invitamos al doctor Luis Mendoza, por favor, de mí. Buenas tardes, soy la doctora Berenice González. A nombre de los investigadores presento los resultados a 16 semanas del estudio Volition. Tomando en cuenta que dolutegravir lemivudina ha demostrado una supresión viral rápida y duradera en ensayos clínicos controlados y en estudios de vida real, para personas que viven con VIH, este tratamiento puede ofrecer una vía para un cambio temprano a tratamiento inyectable de larga duración con cabotegravir-rilpivirina. El objetivo del estudio Volition fue evaluar un switch opcional de dolutegravir-lamivudina a cabotegravir-rilpivirina en personas naive inmediatamente después de la supresión virológica. Los resultados que presentaré a continuación son a la semana 16 de la fase de supresión del estudio. Los criterios de elegibilidad fueron personas naive con cargas virales mayores a 1000 copias, con cualquier recuento de CD4, sin mutaciones mayores, sin infección por hepatitis B, ni necesidad de tratamiento para hepatitis C,
Cabe resaltar que las personas con antígeno de superficie fueron excluidas. Sin embargo, si tenían core positivo, pero una carga viral de hepatitis B no detectada, podían ser elegibles para participar en el estudio. Los objetivos primarios fue el tiempo en el que se logró la supresión virológica y la proporción de personas indetectables al mes 11 con cabotegravir rilpivirina. Se enrolaron un total de 171 participantes, 26% fueron mujeres, 30% fueron afrodescendientes, la mitad hispanos o latinos, 9% tenían una carga viral basal mayor a 500,000 copias y 16% tenían CD4 basales menores a 200. La mediana en la que se logró la supresión virológica fue de 4.1 semanas, con el 97.7% de los participantes logrando la supresión virológica a la semana 16. Esto se logró independientemente del recuento de CD4 y si bien la mediana para lograr la supresión viral fue un poco mayor en personas con carga viral mayor a 500,000 copias, no excedió las 12 semanas. Hubo pocos eventos adversos reportados en 10% de los participantes, la mayoría grado 1 o 2. No hubo eventos adversos grado 3 o mayores. Solo un participante se retiró del estudio por eventos adversos que no se asociaron al medicamento y esto fue consistente con lo que se conoce en la etiqueta de seguridad del dolutegravir lamivudina. La satisfacción de los participantes con el tratamiento se evaluó a la semana 4 y a la semana 16, manteniéndose en valores altos de acuerdo a la escala, al cuestionario de satisfacción con el tratamiento de VIH. Se reportó además una disminución de síntomas negativos, depresión y ansiedad, y los participantes expresaron una opinión positiva por la posibilidad de un cambio a un tratamiento inyectable de larga duración que se adaptara a su estilo de vida o que les fuera más conveniente. En conclusión, dolutegravir lamivudina ofreció una supresión virológica rápida, duradera en una población diversa, permitiendo así que los pacientes tengan una alternativa de cambio temprano a tratamientos inyectables de larga duración por su propia voluntad. Dolutegravir lamivudina fue bien tolerado con pocos eventos adversos, con reducción además de los síntomas negativos, depresión y ansiedad. La mayoría de los participantes expresaron un interés en un cambio a cabotegravir rilpivirina, con los pacientes que resultaron elegibles a la semana 16, logrando ese cambio en la mayoría de los casos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente plática. Julián Vega, de Argentina. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julián Vega, soy residente del último año de infectología del Hospital Fernández de Buenos Aires, Argentina. Y hoy les voy a estar contando este trabajo que hicimos con mi equipo que se llama Hacia la implementación de la Oxipep en América Latina, experiencias y modelos argentinos. La Oxipep es una estrategia de prevención de las infecciones de transmisión sexual bacterianas que, como vimos hoy a la mañana, en estudios randomizados ha demostrado una reducción de la incidencia de ITS bacterianas del 73%, y con un número necesario tratar de 4,7. Sin embargo, como es una estrategia bastante nueva en nuestra región, aún no hay muchos datos sobre su utilización y existe, entre múltiples inquietudes, la inquietud del riesgo potencial que podría tener esta estrategia ayudando a la emergencia de resistencia antimicrobiana. Recientemente, la Sociedad Argentina de Infectología emitió recomendaciones sobre su utilización en hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans, recomendándola en aquellas personas que hayan tenido una infección de transmisión sexual bacteriana en el último año o que tengan prácticas sexuales que los predispongan a contraerlas. Entonces, los objetivos de nuestro trabajo fueron, en primer lugar, describir características clínico-demográficas de una cohorte de usuarios de PrEP que empezaron la estrategia en nuestro hospital e incidencia de ITS bacterianas en este grupo, y posteriormente modelar escenarios de prescripción de Oxipep para cuantificar su potencial impacto en nuestro hospital.
Para eso realizamos un estudio observacional retrospectivo en nuestro hospital, que es un hospital público de referencia en tratamiento y prevención de HIV y de ITS en la Ciudad de Buenos Aires. Incluimos a todos los usuarios elegibles para PrEP que iniciaron la estrategia entre el 2022 y el 2024, y para el análisis estadístico primero utilizamos estadística descriptiva y posteriormente realizamos un cálculo de incidencia de ITS bacterianas. Posteriormente realizamos modelos en distintos escenarios donde asumíamos que la doxipep se le indicaba a todas las personas que cumplían esos requisitos. Se asumía un 100% de adherencia y una reducción global de las ITS bacterianas del 73%. Consideramos ITS bacterianas como sífilis, gonorrea, clamidia, proctitis y uretritis sin etiología. Para contarles un poco de nuestros resultados, incluimos 179 usuarios elegibles para PrEP, pero para el análisis de incidencia y modelado solamente incluimos a 99 que alcanzaron al menos 3 meses de seguimiento en nuestro centro. Y en total los usuarios acumularon 90,5 personas año de seguimiento. Para ir contándole un poco de los resultados, de las características de nuestro cohorte, la enorme mayoría, más del 83%, fueron hombres cis, tuvimos 7% de mujeres cis y mujeres trans respectivamente, y un poco menos del 3% de personas no binarias, con una mediana de edad de 31 años. También analizamos hábitos sexuales en nuestro cohorte. Más del 95% de los hombres cis y personas no binarias asignadas como masculinos al nacer eran hombres que tenían sexo con hombres, con una mediana de parejas sexuales en los últimos 3 meses de 7. Además, encontramos una prevalencia de uso de chemsex de 13% y de trabajo sexual de 12%. También analizamos la proporción autorreportada de uso de preservativo para las relaciones sexuales con penetración en la visita basal. Y si bien no había una clara predominancia, más del 40% refería a utilizarlo en más del 75% de las relaciones sexuales. Finalmente, también analizamos el historial de ITS en esta población y el historial de tratamiento. Primero que nada, encontramos que en la evaluación basal de la consulta de PrEP, el 62% de la cohorte refería a haber tenido una ITS previamente o se le diagnosticaba en la evaluación basal. Y de esas 99 personas que alcanzaron al menos 3 meses de seguimiento en nuestro centro, 37% presentaron al menos una ITS bacteriana. Si bien no hicimos un cálculo de consumo de antibióticos formal, quisimos ver cuántas personas recibieron antibióticos de amplio espectro para el tratamiento de una ITS bacteriana y observamos que casi el 30% los recibieron, independientemente de si habían empezado doxipep o no. Y casi un 10% de las personas empezaron doxipep durante el periodo de seguimiento. Para contarles un poco del modelo, en el eje de las I tenemos los distintos escenarios que evaluamos. Las barras rojas representan la incidencia observada de la vida real. Y las barras azules representan la incidencia esperada si hubiese un 73% de reducción global de las ITS bacterianas. Como podemos ver, si se la indicásemos a toda la cohorte, tendríamos un número necesario de tratar de 3,6. Y luego realizamos bastantes escenarios, solamente si se la indicábamos a los hombres que tienen sexo con hombres, solamente a trabajadores sexuales, solamente a proporción de un menos del 50% de uso de preservativo, y la realidad es que no nos dio tan diferente al escenario cuando lo planteábamos comparado a toda la cohorte. Sí encontramos algunos escenarios que son un poco más costo efectivos, si uno lo quiere llamar así, como las personas que utilizan chemsex o los trabajadores sexuales, pero en todos los casos nos dio menos de 3,6, que era el número necesario de tratar de toda la cohorte, y muy por debajo de ese 4,7 que está referenciado en la literatura. Entonces, para pasar a las conclusiones, el número necesario de tratar fue menor en nuestro modelo que en estudios pivotales, lo cual nos sugiere que la doxipep podría ser una herramienta muy importante en las cohortes de usuarios de PrEP de los centros urbanos de Argentina para reducir la incidencia de ITS bacterianas. Este número es especialmente importante teniendo en cuenta que el acceso al tamizaje en nuestro centro y en gran parte de la Argentina es muy variable para gonococo y para clamidia por métodos moleculares, por lo cual es muy posible que la verdadera incidencia de estas infecciones esté subestimada en nuestro análisis. Nuestros hallazgos también muestran que, independientemente de si las personas empiezan o no doxipep, hay un elevado consumo de antibióticos en esta población. A nosotros nos dio casi un 30%, por lo cual siempre se plantea la duda de si esto no podría facilitar la emergencia de resistencia antimicrobiana. Bueno, esta es una población que ya rutinariamente está expuesta a presión antibiótica. Y finalmente concluimos que necesitamos más evidencia de estudios prospectivos y de la vida real y de estudios de implementación que evalúen el impacto de esta estrategia en la reducción de carga de enfermedad por ITS bacterianas en esta población, sobre la microbiota y la RAM, tanto a escala individual de las personas que acceden a esta estrategia como a escala poblacional, porque no tenemos que olvidar que sigue siendo un grupo bastante minoritario la que se podría beneficiar de esta estrategia de prevención,
y el potencial impacto que podría tener en su calidad de vida. Así que muchas gracias, le quiero agradecer al comité científico por incluirnos y a todo mi equipo. Gracias, doctor. Le invitamos al doctor Francisco Letelier, por favor. Bueno, buenas tardes, espero que todo esté muy bien. Yo vengo de Chile, del Hospital de Temuco, me llamo Francisco Letelier, soy químico farmacéutico de la unidad y hoy les quiero mostrar un trabajo que habla de la ruralidad como factor de riesgo para el diagnóstico tardío y enfermedad avanzada en población que vive con VIH en la región de la Araucanía, Chile. A modo de introducción, les quiero contar que en Latinoamérica, y en Chile particularmente, el diagnóstico de VIH va al alza, sabido por todos. El Centro de Atención de Población que vive con VIH se encuentra en Temuco, la región de la Araucanía, que es la región más pobre del país, y es el único centro que atiende a esta población en una región de más de 1 millón de habitantes. Y el diagnóstico tardío aumenta y la mortalidad y la transmisión del virus también. Por lo tanto, estuvimos pensando y quisimos fijarnos este trabajo y como objetivo primario principal nos propusimos determinar los factores sociodemográficos asociados al diagnóstico tardío y con enfermedad avanzada en personas viviendo con VIH, ingresado a la unidad de infectología del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena durante el 2015 hasta el 2023. Desde el punto de vista metodológico, este es un estudio observacional, retrospectivo y de cohorte transversal. Tenemos un N de 706 pacientes, todos mayores de 18 años, entre el 2015 y hasta el 2023. Como definiciones de diagnóstico tardío utilizamos un recuento SD4 menor a 350 y como diagnóstico tardío con enfermedad avanzada, un recuento SD4 menor a 200. Y para poder analizar todas nuestras categorías o características de nuestros pacientes, hicimos una regresión logística multivariable. Eso nos logró determinar esta gráfica, que no la vamos a ver en detalle, pero quiero que vean ustedes los datos que nosotros logramos indicar. Por ejemplo, los factores sociodemográficos, el sexo, la edad, ¿verdad? La etnia, que para nosotros es muy relevante, si vivían en la zona urbana o en la zona rural, ¿verdad? El nivel de educación, si eran migrantes y también su orientación sexual. Con estos datos, con estas características de los pacientes, el primer modelo relacionado al diagnóstico tardío, o sea, en personas que tienen menos de 350 CD4, obtuvimos que como datos referenciales o datos relevantes relacionados a la edad. Y fíjense que estadísticamente nos dio una diferencia estadísticamente significativa en el recuento, en la edad, y por otro lado, la ubicación donde vivían. O sea, un paciente mayor de 40 años rural podía estar más expuesto a un diagnóstico tardío. Y lo más interesante es que el diagnóstico tardío con enfermedad avanzada, es decir, menos de 200 CD4, fíjense que los mayores riesgos para presentarse de esta manera es ser del sexo masculino, ser heterosexual, tener más de 40 años, ser mapuche y vivir en un lugar rural o en un asentamiento donde vivan menos de 2.000 habitantes. Esos datos para nosotros son súper relevantes. Los resultados del trabajo principalmente son estos factores asociados a diagnóstico tardío con enfermedad avanzada son, lo vuelvo a repetir, el sexo masculino, la orientación sexual heterosexual, ser mayor de 40 años, pertenecer a la etnia mapuche y residir en una localidad rural. Y como conclusiones, tenemos que en la región de la Araucanía, insisto, la más pobre del país, la variabilidad ruralidad mostró diferencias significativas en presentación tardía y en presentación tardía con enfermedad avanzada. La variable etnia mostró diferencias significativas en el modelo de presentación tardía con enfermedad avanzada. Y estos resultados finalmente plantean optimizar
estrategias dirigidas al diagnóstico precoz y vinculación al cuidado. Muchas gracias y le quiero agradecer también al comité organizador por seleccionarnos a nosotros como un trabajo y también al equipo de Temuco. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Es algo? Bueno, vamos a seguir con la siguiente presentación, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Martín Merizuela, soy infectólogo infantil de Buenos Aires, en Argentina. Y bueno, ahora le voy a presentar este estudio, que es una revisión sistemática viva y metaanálisis sobre la vacunación contra Mpox en personas viviendo con VIH. Como todos sabemos, la Mpox es una enfermedad endémica que se desarrollaba, digamos, en el continente africano y a partir del año 2022 produjo brotes epidémicos que afectaron a todo el mundo, a partir de lo cual la Organización Mundial de la Salud la catalogó como un evento de salud pública de importancia internacional. En esta situación, en este brote, afectó principalmente tanto a hombres que tenían sexo con otros hombres como a personas viviendo con VIH, motivo por el cual hoy en día está catalogada como un evento oportunista asociado a VIH. Y dentro de las medidas que se implementaron para la prevención de estos eventos, tenemos la estrategia de la vacunación. Según datos que había estado buscando ahora, desde el año 2022 hasta la fecha se produjeron casi 150.000 casos y América Latina, junto con toda la región de las Américas, es, digamos, la región más afectada por los casos y seguida por África, Europa y otras partes del mundo, con lo cual claramente es una situación que nos afecta a nosotros como región. Y no tenemos el acceso a la vacunación, que es una estrategia que se ha empleado mucho en Europa, en Canadá y en Estados Unidos, pero en países de Latinoamérica no ha sido tan frecuente. El objetivo de este trabajo principalmente fue establecer los perfiles de seguridad, de efectividad y de inmunogenicidad de la vacuna en población viviendo con VIH. Bueno, ahí es la metodología, el flujograma, con lo cual nosotros llegamos a los estudios que hemos analizado y todo esto está registrado en Próspero, que es el registro de revisiones sistemáticas de la Universidad de York. Con respecto a los resultados, tenemos, hay 35 estudios que se han llevado a cabo en 11 países y que incluyeron casi 6.300 personas viviendo con VIH que recibieron la vacunación contra Mpox. La plataforma más estudiada son las vacunas de tercera generación, dentro de la cual tenemos la MVA-BN. Principalmente es una estrategia de profilaxis preexposición que está destinada a poblaciones que sabemos que tienen un riesgo incrementado de exposición y de desarrollar complicaciones asociadas a la Mpox. Básicamente son estudios, en la mayoría estudios observacionales de cohorte y cuando hablamos de los outcomes, básicamente tenemos dentro de lo que serán outcomes generales, que serían los eventos adversos asociados, de efectividad, pero básicamente solamente para prevenir infección confirmada. No tenemos datos para prevenir hospitalización y para prevenir muerte asociada a la infección. Y dentro de lo que serían datos de inmunogenicidad, tenemos la seropositividad. Dentro de lo que es seguridad, básicamente los eventos adversos, tanto locales como generales, son los eventos adversos frecuentes de cualquier vacuna. Si bien la frecuencia parecería ser elevada, no ha presentado diferencias que sean significativas respecto a la población que no tiene VIH. Y en el plot que se ve ahí abajo, había elegido en forma aleatoria, digamos, la frecuencia de fatiga, no porque sea un evento adverso jerarquizable, sino que era para mostrarles la frecuencia con la cual se puede presentar. Pero en general no hubo o no se describieron eventos adversos graves, ya sea como ser muerte, encefalitis o miopericarditis asociada a la vacunación. Respecto a lo que es efectividad, acá es importante destacar, del lado izquierdo tenemos las personas viviendo con VIH y del lado derecho las personas sin VIH. Con respecto al esquema empleado en personas con VIH, tenemos la aplicación de una sola dosis de vacuna, alcanzó una efectividad de 45% para
prevenir la infección confirmada, mientras que con 2 dosis también se mantiene en torno al 42%. Y del lado derecho de la gráfica van a ver las personas viviendo sin VIH, en donde la efectividad para prevenir la infección confirmada es mayor, porque alcanza el 62 al 63%, tanto con un esquema de 1 o de 2 dosis. Y respecto a la respuesta inmunológica posterior a la vacuna, lo que es seropositividad en las personas viviendo con VIH se encontraba en torno al 15 o al 16%, y esto con 2 dosis no aumentó en forma significativa, sino que se mantuvo en un 18%. Algo para comentarles que me olvidé decir es que el esquema de 2 dosis están separadas por 4 semanas la primera de la segunda dosis, como mínimo. Y en el lado derecho de la gráfica, en el plot del lado derecho, son las personas que no tienen VIH, que también recibieron un esquema de 1 o de 2 dosis, y ahí, como pueden ver, la seropositividad o respuesta inmunológica se encuentra en torno al 30% con una sola dosis y aumenta al 50% con un esquema de 2 dosis. Como conclusión, si hablamos de lo que sería seguridad, la plataforma de vacuna no replicante contra Mpox mostró un perfil de seguridad favorable tanto en personas viviendo con VIH como en personas sin VIH, con una frecuencia aceptable de reacciones adversas leves. Con respecto a lo que es la efectividad, la vacuna en un esquema de 2 dosis fue efectiva para reducir el riesgo de infección confirmada, pero que se encuentra significativamente por debajo de los valores alcanzados en población sin VIH, y que en la actualidad, por ejemplo, el régimen óptimo de la vacunación en personas viviendo con VIH y en otras personas con algún tipo de inmunocompromiso no está aún del todo establecido, pero el esquema que está sugerido, igualmente esto puede variar de acuerdo al país o de acuerdo a las sociedades científicas, se encuentra en 2 dosis separadas por 4 semanas una de la otra. Bueno, muchas gracias, y ahí en el QR ustedes pueden acceder a la página Safe in Pregnancy, que es donde nosotros publicamos los resultados de las revisiones sistemáticas vivas que estamos llevando a cabo con el equipo del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de Buenos Aires. Muchas gracias, doctor. Queremos agradecer a todos los expositores por estas brillantes presentaciones y además por el esfuerzo de haber puesto en consideración ante el auditorium los trabajos que sin duda enriquece este evento científico. Bien, yo creo que tenemos tiempo tal vez para 2 comentarios generales acerca de la actividad.